de regreso contigo en este tu espacio, el Tribunal de la Tarde. Ya habíamos anunciado previo a nuestro contacto de publicidad que nos acompañaría el doctor Carlos Pimentel, quien es médico neurocirujano y cirujano de columna. Inmensamente bendecido, doctor, que usted esté aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer. Doctor, pero mire, vamos a tocar el tema de su edad porque usted parece especialidad. Pero vamos a recibir al doctor con un cafecito. Exacto. Un ¿Sí? café correcto. Salud, Vamos a brindar por doctor. tener un doctor. Salud. Gracias. Bienvenido, doctor. Bueno, yo lo voy a probar. Médico neurocirujano y cirujano de columna. Hablamos de una especialidad, cirujano, ¿no? Sí, Luego una especialidad, una subespecialidad como la de columna, ¿no? bueno, neurocirugía sería Neurocirugía, la la subespecialidad. correcto. Y luego después, o sea, primero medicina general. Correcto. Luego la especialidad de cirugía, R1, R2 y R3. Bueno, para neurocirugía, desde el segundo año que culmina R2. cirugía, puedes pasar al programa de neurocirugía. Entonces, en neurocirugía, Neurocirugía son entonces culminar 6 años de entrenamiento, 6. 6 años para neurocirugía. Y luego cirujano de columna, Correcto. La formación ya de alta especialización alta especialización. corresponde a un año más de entrenamientos muy específicos en el área de cirugía de columna. Un neurocirujano maneja columna, pero ya la alta especialización maneja los casos complejos y la cirugía de mínima invasión. Doctor, pero usted salió del preescolar a la universidad. así me ¿Cómo dicen. fue el tema? ¿Cómo Así fue me el dicen. tema? Bueno, no, comencé bien temprano en la universidad, pero gracias a Dios y al esfuerzo, ¿no? Pudimos avanzar rápidamente. El tema que nos ocupa y el cual pues vamos a compartir en esta tarde es hernia de disco cervical, abordaje mínimamente agresivo. ¿Cuándo cuándo esta patología? Primero, ¿qué es esa patología? ¿Y cuáles son sus manifestaciones para poder llegar a un diagnóstico de una hernia de disco cervical? Correcto. Primero hay que entender qué son las hernias. Exactamente. Bueno, sucede que en la anatomía del cuello, el esqueleto del cuello está constituido por la columna cervical. Y esta está formada por piezas. Tenemos las vértebras, que son las piezas óseas, y los discos, que son a una especie de amortiguadores que tiene el cuello para permitir los movimientos. Cuando estos amortiguadores o cojinetes se desgastan por diversas acciones, entre ellas el tiempo, la mala posición, factores genéticos, hereditarios, enfermedades a nivel del hueso, el disco, que es el amortiguador, se daña y presiona las estructuras nerviosas, la médula, los nervios, ocasionando dolor, un dolor fuerte que va hacia los brazos, hacia las piernas, sensaciones de adormecimiento, que son las parestesias, que el paciente lo describe como un calambre muy fuerte, y esta sensación de pesadez por rigidez muscular que se ve a nivel de la musculatura del cuello. El paciente se torna rígido en el cuello, no pueden dormir, cae en una alteración del ritmo circadiano y todos los días entonces se le hace más complejo la pesadez, todo esto debido a un problema de la columna cervical. ¿Cómo corregir esto, doctor? Porque todos nosotros conocemos a alguien que dice, tengo hernia. Sí, correcto. La gente, tengo una hernia y yo no puedo caminar bien y me duele. ¿Cómo corregir esto? Tratamiento para la solución de esta situación. Correcto. Ya la tecnología ha avanzado bastante. Es de saber que el 90% de los pacientes que tienen una discopatía, o sea, una enfermedad por hernia, van a responder bien al manejo sin cirugía. El manejo conservador los va a mejorar. Solamente el 10% de estos pacientes que empeoran o que no mejoran, que son los pacientes refractarios, van a necesitar algún momento de alguna técnica quirúrgica, ya sea mínimamente invasiva o cirugía mínimamente invasiva. Las técnicas mínimamente invasivas son técnicas para disminuir el dolor, que se utilizan para desinflamar el disco, y ya la cirugía mínimamente invasiva, que son procedimientos como la microcirugía o cirugía endoscópica, que utilizamos para sacar este disco que se dañó y suplantarlo por una prótesis de disco. Prótesis de disco. Doctor, en el caso de los jóvenes que juegan pelota, y eso, usted sabe que siempre le ponen de que una goma para que corra y eso. Cuando le salen esas, usted se ríe porque usted Correcto, conoce sí, muchos sí, casos sí, de eso. Cuando le salen esas hernias, ¿hay posibilidades de que con un tratamiento disminuya o se le sane esa hernia o tiene ya que operarlo? Sí, correcto. En estos pacientes que tienen discopatías, sobre todo los deportistas, y muy buena pregunta, se ve mucho en los peloteros y Exacto. en los golfistas, sobre todo ya a nivel lumbar, pero sí,
el manejo conservador con la fisioterapia mejora en algún por ciento, pero en estos pacientes no se puede tener un tratamiento muy largo porque son pacientes que están haciendo una actividad física, que necesitan hacer su trabajo. Por lo tanto, en estos pacientes la cirugía de mínima invasión es una opción excelente porque los recobra de 24 a 48 horas y ya aproximadamente 15 días a un mes tenemos una recuperación de un 90%. Usted dice que lo pueden operar y se va a sanar, o sea, se le van a eliminar las hernias. Correcto, con la cirugía actualmente podemos eliminar la protrusión del disco, que es la hernia, claro que sí. Usted hablaba de tener la opción, es decir, que el paciente o el médico pueden elegir cuál tratamiento es tanto el mínimamente invasivo, Correcto. usted refiere, o la cirugía tradicional, Correcto. para denominarla de alguna forma. ¿Es por elección o es el tipo de patología que te lleva a elegir cuál de las dos? Bueno, es un asunto que tiene que ver con la elección del cirujano, la enfermedad, bien dicho, y también la tecnología que tengas disponible. Si no tienes una tecnología disponible para hacer mínima invasión, pues realmente no vas a poder hacer este tipo de abordaje. Pero claro, todas las hernias de disco pueden ser abordadas actualmente por técnicas de mínima invasión. Claro, esto se reserva a pacientes jóvenes entre una edad, y llamamos jóvenes actualmente a un paciente entre 30 a 55 años. Todavía son pacientes adultos Claro, jóvenes. eso es, no, decir, pero una persona de no, 51 años es un niño. Correcto. Una son señora, adultos una señora, doctor, una señora de 51 años, ¿vale? Una mujer joven. Claro, Jovencita. es de mí Diga que le lo está hablando. contrario. No. No, porque yo Diga lo sé. contrario, doctor. Dígalo con usted, doctor. Doctor, Usted va a ver. continúe, doctor. Jamás. Entonces, doctor, volvemos a nosotros los jóvenes, Sí, que claro. calificamos para esa cirugía. Correcto. Y la ventaja de esta cirugía, como asimismo resumes, versus el abordaje tradicional, es la recuperación. Es una cirugía donde la posibilidad de sangrado es menor, porque son incisiones milimétricas. La posibilidad de recuperación es mucho más rápida. Estamos hablando de que el paciente está caminando en 6 o 8 horas, se puede ir a su casa al día siguiente. Esta es ambulatoria. Es casi ambulatoria, claro. Siempre se queda una noche para supervisión y luego los controles hemáticos al día siguiente y los controles radiográficos. Pero podría ir al día siguiente a su casa. Doctor, edad mínima y edad máxima para una persona someterse a algún tipo de tratamiento de corrección de hernia a través de una cirugía. Correcto. Nosotros los cirujanos de columna somos muy conservadores con los pacientes jóvenes. Siempre vamos a preferir el uso de técnicas de tipo fisioterapéuticas o mínimamente invasivas para dolor. Los masajes. Sí. Masajes y cosas Masaje, así. ozono, intradiscal thermotherapy, que es... ¿Qué es eso? El intradiscal thermotherapy se pasa una cánula a través del disco y se da calor para no tener que quitar el amortiguador, sino que este calor retrae. También está la terapia de ozono, que el ozono, a través de una reacción química, hace que el disco se recoja un poco. Todas estas medidas las podemos utilizar para no tener que llegar a una cirugía en un paciente joven. Paliativos casi. Sí, sí. Y cuando un paciente joven precisa ya de un procedimiento quirúrgico, entonces tratamos de que sea lo menos agresivo posible. Quitar menos cantidad de hueso, no sacar el disco completo, sino la fracción de disco que se hernió, que es lo que se llama la secuestrectomía. Esto permite que ese cojinete, aunque esté dañado, pues nos aguante un tiempo más, 10 años, 15 años, y así alargamos ya un procedimiento mayor para después. Y la edad máxima para abordar un paciente, una corrección a través de cirugía. Yo diría que la edad máxima es muy relativa. Yo he tenido pacientes hasta de 85 años que lo hemos operado de hernia discal. Está bien, está bien. Y todo depende del estado de salud del paciente y de Claro. su condición física, pero sí, eso no, La- no la- tiene la- ningún marcado. una alta edad no es óbice para, para contraindicar para el una procedimiento. cirugía. No. Doctor, Este tipo de cirugía, claro está. ejercicios que favorecen a un paciente ya con hernias discales. ¿Cuál usted le recomienda? Correcto. Mira, la natación de por sí es un ejercicio que se ha vendido como que mejora bastante el problema de hernia de disco. Y esto es cierto. La natación fortalece toda la musculatura de la columna vertebral y esto es lo que conlleva la estabilidad dinámica en la columna. Por lo tanto, si el músculo está fuerte, el disco carga menos y se daña menos. O sea, la natación es un ejercicio primordial. Pero todos estos ejercicios que tienen que ver con extensiones y flexiones controladas leve deben evitarse. Las flexiones y las extensiones, las rotaciones, tienden a acelerar el daño a nivel del disco.
Mira, hay un aspecto, ahora que usted dice de los ejercicios, y mi mente como que voló a los gimnasios. Correcto. Y es con los famosos personal trainers. Sí. ¿Se ha visto, conoce usted casos de personas que ya han tenido algún tipo de situación con hernias discales por haber hecho ejercicios en mala postura? Por aquello de que no pain, no gain, y dale, Sí, que sí, tú sí, puedes, correcto, y te hablan duro, y la motivación, y ¡crack! Correcto. Bueno, quiero hacer una pequeña salvedad. La mayoría de estas personas que sí están realmente certificadas, o sea, el que tiene su certificación como personal trainer, reciben una información, un entrenamiento, donde se les dice hasta qué punto, ¿verdad?, pueden hacer X tipo de ejercicio para no dañar las estructuras anatómicas de los usuarios. Sí, he tenido casos de personas que se ejercitaban a través de un personal trainer. La mayoría de los que tuvieron el problema eran personal trainer que no estaban certificados, que los excedían en ejercicios de flexión, carga de peso, peso muerto, ocasionando daños. Hemos visto hasta fractura de vértebras Ay, por sobrepeso, por cargar más peso del debido, que se pudieron haber evitado con una orientación más adecuada. Es correcto. qué bien. Doctor, sí, Kayla, adelante, las damas primero. Adelante. Gracias, caballero. Doctor, me he ido más por la parte de los deportistas, Correcto. porque es que tengo un hijo que juega pelota y es deportista, entonces, Una futura estrella de las grandes ligas. ay, que Dios te Que oiga. Dios lo bendiga. Que sus labios al oído de Dios. Ellos, cuando a estos jóvenes los ponen a hacer un ejercicio que es abajado, no sé si usted lo ha visto, Sí, como sí. con la rodilla, y le suben otro jugador en la espalda. Eso, ¿cuáles son las consecuencias que puede tener eso? Sí. Realmente yo no recomendaría esto porque esto aumenta el peso a nivel del disco. Hay que entender algo. La columna vertebral y los humanos no fuimos diseñados para andar bipedestados. O sea, nosotros no estamos diseñados para andar erguidos. Eso fue durante la evolución que fuimos cambiando el patrón, donde pasamos de cuadrúpedo a bípedos. Esto ocasionó que el disco intervertebral aumentara la carga de peso. Y por eso es que en enfermedades degenerativas el disco sufre y se desgasta, porque no está diseñado para ejercer esa fuerza contra la gravedad. Imaginemos si le sumamos el peso de un individuo promedio, 70 kilogramos, y estoy hablando de un individuo promedio sin la barriguita que los dominicanos tendemos a tener, sobre tu espalda, sí, evidentemente puede causar múltiples daños. Wow. Gracias. Doc, ¿y cuáles riesgos pudieran verse en esa cirugía? Ya hemos visto las bondades Correcto. del proceso, pero primero, ¿existen riesgos y cuáles serían? Sí, correcto. Todo procedimiento quirúrgico, por mínimo invasivo que sea, conlleva riesgos quirúrgicos. Se dividen en los riesgos propios de la anestesia que se utiliza para hacer este tipo de pacientes y los riesgos propios de la cirugía. Los riesgos de la cirugía son sangrados, infecciones, probable lesión de nervios. Ahora, ¿en qué cantidad, en qué por ciento ocurren estos? Actualmente las tasas son muy bajas por el control que se establece en los centros médicos y por el control de los especialistas para prevenir esto, ya que existen protocolos nacionales e internacionales para prevenir este tipo de circunstancias. Digamos que de 100.000 pacientes que se operen, tal vez 2 o 3 resulten con una alteración nerviosa mínima. De 100.000 pacientes que se operen, aproximadamente 5 o 10 resulten con algún grado de infección del área quirúrgica leve. Y lógicamente, todo procedimiento quirúrgico puede tener ya complicaciones un poquito más severas como las hematomas, pero que el cirujano que está especializado en esta área también, aparte de saber hacer la cirugía, sabe tratar las complicaciones. Por eso es lo importante de que tu cirujano sea un médico que esté certificado en el procedimiento que te va a realizar. Doctor, el que padece de este tipo de hernia, ¿cuál es la posición que debe de asumir? Porque yo digo esto, porque hay gente que dice que no puede estar mucho tiempo parado, mucho tiempo sentado, se paran y comienzan a dar paseitos, cómo debe de dormir, qué tipo de cama, todo esto, doctor. ¿Cómo debe qué postura es la que debe de tener para poder que sea menos fuerte esa dolencia? Correcto. Mira, se recomienda, sobre todo a las personas que trabajamos en oficinas, sentados durante largo tiempo, que cada 1 hora hagamos un pequeño receso de 5 o 10 minutos, nos levantemos, debido a que la posición sentada aumenta la presión en el disco a nivel lumbar. Okay. También es importante
mejorar la postura de la columna. Esto se logra con ejercicios posturales, los cuales nos ayudan a mantener una vista hacia el frente, una posición más erguida y evitar las curvaturas. Estas flexiones que se ven actualmente, sobre todo ahora con la llegada de la tecnología y el Doctor, celular. ¿y existe alguien que ande así? Todo el mundo anda Bueno, así. todo el mundo anda así ahora. Y de hecho, por eso, en Estados Unidos ya se ha registrado un aumento de las nucalgias. Nucalgia es el dolor a nivel de la región posterior del cuello. Pues las nucalgias han aumentado en los últimos 10 años desde la aparición del móvil. Entonces, todo es debido a la mala posición. Doctor, brevemente, el tema de los niños con las mochilas, que a veces yo creo que llevan un peso igual al de ellos. Y tú lo ves que van así hacia atrás. Los pobres, ¿Puede sí. tener Sí, eso sí. alguna consecuencia? Sí, todo lo que le aumente peso a la columna puede traer consecuencias. Desde consecuencias menores como espasmos musculares. Muchos niños sufren espasmos musculares. A mi consulta me llevan varios niños que se sobrecargan las mochilas y a los 2 o 3 días, claro, iniciando las clases, llegan a la casa diciendo, papá, me duele mucho la espalda, papá, me duele mucho la espalda. Y lo llevan a la consulta pensando que es algo más grave y son realmente espasmos a nivel muscular de la musculatura paravertebral. Gracias a Dios esto lo podemos tratar de forma conservadora con una tasa de éxito bastante alta, pero hay que evitar esas cosas. Usted mencionaba consulta, personas que estén interesadas en consultarse con usted, doctor. Creo que sí, estamos actualmente en la Clínica Abreu y en la Clínica Rodríguez Santos. Contacto para llamarlo, quien quiera. Redes O contactar. redes sociales. sociales, sí. Claro, y redes puedes sociales seguirnos a también. través de nuestras redes sociales, dr.carlospimentel en Instagram y en Facebook, y ahí están los contactos directos. perfecto. Con el Muchísimas, consultorio. muchísimas gracias, doctor. Bueno, gracias a ustedes por la Tema invitación. interesante, un tema interesante. Hemos aprendido hoy sobre Sobre la columna, sobre las hernias, hernias. las hernias en la columna y todo lo que tiene que Y ver el con rango de la tratamiento. juventud. Gracias, doctor. Gracias a Lo ustedes. esperamos nuevamente por acá. Gracias. Vamos a un corte de publicidad. Entonces retornaremos ya con Cristian. ¿Está por ahí? Es por... Me dicen que sí, que ya Cristian está en el círculo de espera, está haciendo swing por ahí, porque él viene a batear aquí en su segmento en el Tribunal de la Tarde.